Buenas noches. ¿Se me escucha, por favor? Sí, profesor, buenas noches, sí se le escucha. Bueno, gracias. Por favor, enciendan sus cámaras para podernos comunicar. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Enciendan sus cámaras, por favor. Muy bien. Muy bien, en esta oportunidad vamos a dar la última clase. La próxima semana vamos a hacer un repaso. ¿Ya? Creo que los exámenes comienzan el próximo sábado. ¿Alguien me puede... Profesor, buenas noches. Hola. Profesor. Hola, sí. Los exámenes creo que están programados para la próxima semana. Sí, 16. El 16, exactamente. El sábado 16. Ya. Entonces, ya el 15 hacemos un repaso y ya entramos al examen ya más preparados. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el dopaje en el deporte. Ya. Vamos a hablar sobre el efecto de cómo este concepto, este tema, tiene que ver con nuestra realidad psicológica, porque los efectos son psicológicos, ¿no? Y cuál es el impacto en el deporte. Y esto tiene que ver con nuestra actividad en ese mundo. Muy bien, antes que nada vamos a hablar entonces qué significaría dopaje. Nosotros hemos escuchado hablar de dopaje en diversos deportistas. Incluso hay una historia de un em, nadador peruano que lo han descalificado porque en 2 oportunidades eh, tomó drogas para como se conoce, pues la ambición de ganar, ¿no? Ellos muchas veces no controlan eso y quieren ganar y no pueden por sí mismos, entonces utilizan drogas y eso está penado. No, eso es grave, así como grave es el plagio, que a pesar de que tantas veces lo he mencionado, los alumnos parece que no les interesa, pareciera que no importa. Yo sigo haciendo lo que me interesa es aprobar, ¿no? O no importa si me jalan, ¿no? No importa, a la de Dios, pues si me jalan, si no, apruebo, pues, ¿no? Entonces, eh, no sé cuál es el pensamiento del alumno. Bueno, pues el docente hace todo lo que puede y yo en estos exámenes me he encontrado que, a pesar de que he insistido en el tema del plagio, que voy a ser muy preocupado con eso, hay gente que lo ha hecho sin ningún asco, así copiando 3, 4, 5 líneas. Algunos copiaban 10 líneas de internet y pum, me lo pegaban. Entonces, si el profesor durante todas las clases te ha ido diciendo cosas, te apegó en las primeras clases el delito que se está cometiendo, y a pesar de eso lo haces, bueno, yo no tengo o sea, a mí me daría pena. Como me dio pena en el primer ciclo que lo hice, no les avisé, ¿no? Pero ahora está avisado, y a pesar de eso que lo hayan hecho, eh, me parece una conducta que me preocupa mucho. Me preocupa mucho en psicólogos. No sé, o sea, me preocupa mucho en cualquiera, ¿ya? Pero me preocupa sobremanera en psicólogos, porque si un psicólogo es capaz, un alumno que está en formación,
es capaz de hacer eso, de verdad puede ser capaz de cualquier cosa en el futuro, ¿ya? Y me preocupa bastante. Yo ya informé a la dirección y eso no se debe validar eso, ¿de acuerdo? Entonces, el dopaje es casi igual. O sea, lo que está detrás, el pensamiento que está detrás es lo mismo. O sea, yo no estoy preparado lo suficiente, voy a competir con otros, pero quiero salir aprobado o quiero ganar, ¿ya? Y no interesa cómo, pero quiero ganar. Oye, pero eso está prohibido. No interesa, yo lo voy a hacer porque quiero ganar. O sea, lo que me interesa es lo mío, no me interesa el resto, no me interesan las normas, no me interesan las leyes. Entonces estamos hablando de una, miren, por decir lo mínimo, de una distorsión de la percepción de la realidad. Por decir lo mínimo, para mí es más, ¿ah? ¿Ya? Para mí es más, porque este, yo veo que es un trastorno de personalidad ahí, ¿no? O sea, cuando todo te dice que no lo hagas, todo te dice que no lo hagas, lo haces. Entonces ahí hay un tema muy preocupante para mí. Y bueno, en el dopaje está eso, ¿ya? Siendo que acá se consume una droga, que es doblemente peor, ¿no? ¿Y cuál es el concepto de dopaje, ¿no? Viene de la palabra doping, ¿no? Y doping es un anglicismo, ¿ya? Anglicismo quiere decir, es una palabra que viene del inglés, ¿ya? Y que habla sobre estimulación ilícita de los caballos durante la carrera, ¿ya? Eso ya venía, si se dan cuenta, desde antes, ¿no? O sea, los dueños de caballos ya drogaban a sus caballos para que puedan rendir mucho más y poder ganar dinero con eso, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, detrás de todo lo que, miren toda la concepción del mundo que hay detrás, ¿no? No interesa nada, yo quiero ganar, ¿ya? Por eso les digo que me preocupa mucho lo del plagio, ¿no? Em, Deriva del dialecto kafir, de una tribu africana, donde DOP es un licor fuerte típico de esta cultura, que se toma como estimulante durante los cultos y las ceremonias religiosas de la población de Cafa, ¿ya? Más adelante vamos a ver, vamos a desarrollar un poco más este aspecto. En, que dice la RAE, ¿no? O sea, la Real Academia de la Lengua Española dice, dopar es administrar fármacos o sustancias estimulantes para potenciar artificialmente el rendimiento del organismo, a veces con peligro para la salud, ¿no? Eso es lo que me preocupa, ¿no? O sea, no interesa tu peligro, o no interesa que en otro caso te detecten, ¿no? Lo que interesa es que si paso, paso, pues. Si no paso, mala suerte, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Porque en el doping hay una posibilidad de que te toque a ti al azar pasar por la prueba de descarte. O sea, no todos pasan, sino solamente en el sorteo, alguien, ¿no? Entonces tú te estás jugando, es como una ruleta rusa, te estás jugando el salir exitoso o no por la suerte, básicamente, ¿no? Por el azar. Hay otras definiciones. Por ejemplo, Sayers y Youngers dicen que es todo procedimiento artificial de modificación del comportamiento en competición. O sea, ya no solamente es droga, sino es todo procedimiento artificial. Todo, absolutamente. Modificación del comportamiento en la competición, ¿no? El Consejo de Europa eh, lo definió y dice, el Consejo Deportivo de Europa, ¿no? Consiste en emplear, infringiendo los reglamentos de las organizaciones deportivas competentes,
sustancias o categorías de sustancias que están prohibidas, ¿ya? O sea, emplear cualquier tipo de sustancia, ¿ya? No solamente las que están, porque a veces hay una relación de drogas que no se deben utilizar, sino ya en Europa están indicando que ningún tipo de sustancia, y parece bien porque puede ser de que por alguna razón se cree algún tipo de sustancia que no está considerada, pero que se usa, ¿no? Y que puede elevar el rendimiento. El dopaje en el deporte se define como el uso de un artificio, ¿ya? Entonces ya no solamente sustancias, sino también un método, ¿no? Cualquier tipo de método que sea potencialmente peligroso para la salud de los deportistas y o susceptible de mejorar su rendimiento. O sea, ojo, ya no solamente sustancia. O la presencia en el organismo de un deportista de una sustancia. O la constatación de un método que figure en la lista anexa del Código Antidopaje del Movimiento Olímpico. ¿Sí? Entonces vemos que que va por métodos y sustancias, antecedentes sin solución y evolución, ¿no? La toma de sustancias para mejorar el rendimiento es tan antigua como el mismo ser humano. Y en la China se reportan los historiadores que se utilizaba unas plantas que tenían acceso generalmente los reyes, los soberanos con su familia, ¿ya? Y esas plantas parecidas, o sea, son plantas de las que salen algunas drogas. Por ejemplo, a ver, si nosotros hacemos un clic acá y sale, dice, ¿no? Em, efedras, ¿ya? Las sustancias efedras, que eran plantas que se llamaban efedras, ¿ya? Y las efedras vienen de las efedrinas, ¿ya? Y de ahí salen las norefedrinas, que son estimulantes para el organismo. En realidad, las norefedrinas son sustancias que sirven para elevar la presión sanguínea cuando la persona está con problemas de hipotensión. Entonces, pero para elevar la presión sanguínea te acelera el corazón, te eleva te mejora el funcionamiento del bombeo de la sangre, y por lo tanto tu organismo puede funcionar como si tomara una droga, ¿no? Es una droga finalmente, ¿no? Y en China se reporta que existe un cuadro del año 300 antes de Cristo en el que se muestra alegóricamente a un emperador en cuclillas masticando una ramita de efedra, ¿ya? Esa planta en China se llama maguang, ¿ya? Que quiere decir droga amarilla, ¿sí? Entonces, en, en América, nosotros sabemos que nuestros antepasados, los incas, usaban la coca, ¿ya? Y eso cronistas españoles, cronistas son aquellas personas que escriben crónicas, o sea, historias de los viajes, ¿no? Donde reportan el uso de la coca por parte de los indios, y cómo ellos utilizan en primer lugar la coca para trabajar duro y comer poco en la tierra, en la agricultura. Pero después también lo usaban para hacer recorridos de los chasquis, hacían recorridos mucho más largos, mucho más potentes, con mayor potencia, se van corriendo y masticando su coca, ¿no? Eh, Hubo un cronista que describe la relación de un recorrido de 1750 kilómetros, ¿ya? En 5 días, utilizando la famosa coca, ¿ya? Ahora, para que ustedes tengan idea, em, de aquí a Piura, estamos hablando de más o menos 1.700 kilómetros, em, de Lima a Piura, ¿no?
y en 5 días corriendo, ¿no? Nosotros lo hacemos en 18 horas más o menos, en bus, en carro, pero corriendo es una hazaña, ¿no? Solamente lo podían hacer nuestros incas con la coca, ¿no? En África también tenemos antecedentes del dopaje, ¿sí? De ahí viene precisamente la droga cat, ¿ya? O dop, ¿ya? De la que sale la palabra doping, ¿no? Em, em, la planta Cata edulis, que crece en la meseta de Abisinia en África y es conocida en África Oriental como cat, ¿ya? Y los ingleses que habían invadido África la llamaban DOP, ¿ya? Esta planta se extrae la catina, que es un alcaloide simpático cominético, con unos efectos muy parecidos a lo que produce la norefedrina. Recuerden que les había mencionado la norefedrina es una sustancia que en realidad es un neurotransmisor, que en pequeñísimas cantidades en nuestro cerebro, en nuestra sinapsis, en pequeñísimas cantidades, hace, por ejemplo, que una persona esquizofrénica en una etapa maniática pueda estar en actividad permanente. O sea, cuando hablamos de las etapas maníacas en los esquizofrénicos, en los bipolares, estamos hablando de que se elevan tremendamente los niveles de norefedrina en la sinapsis cerebral y por lo tanto generalmente se le pone una sustancia que creo que si no me equivoco es el GABA, GABA que te contrarresta los efectos de la norefedrina, ¿no? Entonces, pero la norefedrina en cantidades mayores, ingresada como sustancia, como droga, te provoca los efectos de una maniasis, ¿no? Entonces, ¿pero qué ocurre en una maniasis? Una persona puede, en las personalidades bipolares, por ejemplo, en la etapa maníaca, la persona puede durar 3 meses sin no dormir mucho, pero puede estar produciendo. O sea, si se trata de personas que trabajan duro, que escriben, que pintan, que son artistas, no duermen. Generalmente se sabe que muchos de los grandes artistas que hoy vemos en sus grandes obras han desarrollado sus mejores obras en etapa maníaca y después entraban en depresión, ¿no? Y estaban meses en depresión hasta que nuevamente le venía la etapa maníaca y en la que, por ejemplo, el problema era que este, la norefedrina desarrollaba y activaba casi todo el sistema biológico de la persona, ¿no? Entonces ya en etapas contemporáneas, o sea, ya más modernas, se sabe pues de que ya se usa las anfetaminas, pues, ¿no? Y se utilizaba en las guerras para que no duerman los soldados y para que estos, a su vez, puedan estar en guerra, en alerta permanente, ¿no? En muchas de las facultades de ingenierías y de medicinas, por ejemplo, donde la exigencia es alta, el uso de anfetaminas en los chicos es muy grande, lamentablemente, y es conocido, incluso entre ellos mismos se reparten, se pasen la voz de venta de este tipo de drogas, ¿no? Porque ellos no duermen, ¿ya? Por estudiar, ¿no? Em, por ejemplo, en el segundo punto dice que Mundenaro indicaba que el encabezamiento de los periódicos ingleses, la metedrina ha ganado la batalla de Londres. Los pilotos alemanes e ingleses usaron las anfetaminas en vuelos nocturnos o muy prolongados, que exigían mucha atención y vigilancia,
y llegaron al extremo de no temer nada, de no tener conciencia de peligro, con la indeseada consecuencia de la desaparición de los reflejos, pilotando mecánicamente un estado artificial creado por la conjunción simultánea de la fatiga y las anfetaminas. O sea, eh, cuando una persona toma anfetaminas, se siente más poderoso, más activo, se siente que produce más, que crea más. Los artistas, los cantantes, eh, que quieren estar permanentemente activados y sonriendo y vivos y activos y muy despiertos en movimientos rápidos, bueno, se drogaban con anfetaminas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ustedes, esto del dopaje tiene una historia ya en la vida, ¿no? Y por supuesto tiene sus riesgos, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algún comentario? Clelia, Docente, buenas sí, noches. sí que está Clelia. Docente, sabemos que la dopamina no son sustancias o drogas, ¿no? Esto Sabemos que ¿qué hará dijiste? daño a nuestros deportistas, a una deportista o con el transcurso. A ver, no te he entendido bien la pregunta, Clelia. Sabemos que la dopamina, ¿no? Como usted dice, es una sustancia o droga. Ya, entonces, ¿hará daño a nuestros deportistas o con el transcurso hará daño esa droga? Toda droga que estimula el organismo va a causar un daño inmediato y también un daño a largo plazo. ¿Por qué? Porque, a ver, te voy a poner un ejemplo. Tú tomas una taza de café cargado, ¿ya? La taza de café cargado lo que logra es ponerte más atento, ¿no? Más activo, no duermes, puedes estudiar más, pero ¿qué ocurre? Que lo que está el café es un estimulante aceptado, ¿ah? Natural. ¿Qué hace el café? El café lo que hace es que tu corazón comience a latir más rápido, bombee más sangre y oxigene más tu organismo y tus músculos. Por lo tanto, tú estás plenamente alerta y vigente. Una droga es como si tomaras unas 10 tazas de café más o menos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay personas que toman, ¿cómo se llama esa latita de estímulo de una gaseosa? Red Bull. Red Bull son 14 tazas de café, ¿ya? ¿Ya? Su contenido es taurina. Taurina es un estimulante, ¿ya? ¿Y qué te dicen los médicos? Te dicen de que es como que tú tengas tu carro, tú lo enciendas a tu carro tiene un mínimo, ¿no? Sin acelerar. Pero si tú lo tienes acelerado durante todo el tiempo, se va a consumir más rápido gasolina, las piezas, todo se va a consumir, ¿no? Todo se va a, a consumir más rápido. En el organismo pasa lo mismo. Cuando tú a tu organismo tú la aceleras artificialmente, estás sacando energía de algún lado, ¿no? En el carro sacas energía de la gasolina, pero en el ser humano, ¿dónde sacas energía? De tus propias calorías, de tus propios recursos energéticos. Estás consumiendo lo que podrías consumir en una semana de energía, lo consumes en una hora, ¿ya? Por lo tanto, eso tiene un efecto tremendo, con el riesgo de que si tienes a una persona que tiene, sin saberlo, tiene, por ejemplo, problemas cardíacos, se puede morir, se muere, ¿no? Si es una persona hipertensa, la matas, ¿no? Si es una persona que tiene trombosis, le da un derrame cerebral. ¿Por qué? Porque la presión de la sangre hace que el problema de la pequeña taponcito que hay en las venas del cerebro presione en las venas y revientan, ¿ya? Entonces,
sí hay efectos, ¿ya? Sino que como lo utilizan los jóvenes normalmente no tienen mayor problema a veces, ¿ya? Aun cuando nosotros hemos sabido de muchos, ustedes deben haber escuchado, de muchos deportistas que morían en el campo, morían en la práctica, ¿no? Y se le decía, murió de un ataque cardíaco, decían, ¿no? Y es un joven, pero ¿por qué? Uno dice de repente padecía de corazón, pero en realidad es probable que haya tenido estimulantes en el cuerpo, ¿no? Por la ambición de ganar, ¿no? Entonces sí hay efecto en el organismo porque lo acelera, fuerza, como dice su compañera, fuerza las funciones, este, utiliza recursos y energías, calorías, potencia psicológica de reservas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya saben que ustedes que me pueden interrumpir. A ver. ¿Qué factores de riesgo hay en el ambiente deportivo? O sea, la obligación que sentimos las personas de tener resultados positivos nos obliga, ¿no? Las altas demandas que existen en el deporte de alto nivel, ¿no? Exigencias, por ejemplo, en los deportistas que hagan goles, ¿no? Eh, que hay deportistas que quieren estar como sea en la selección, entonces se dopan para lograr no cansarse, para producir más, para chocar más, para ser más arriesgado, ¿no? Y eso los va deteriorando y los va minando, ¿no? En, el hecho del aislamiento social cuando sienten que ellos han perdido, que no han ganado, eso no lo quieren muchas personas y no importa, se dopan, ¿no? El propio sistema de competición, ¿ya? Donde en la vida social, quien gana es casi casi un héroe y quien pierde inmediatamente le pone la chapa de perdedor, ¿no? Entonces es socialmente muy duro y además en el sistema de competición también muy duro personas que no ganan, ¿no? Se sienten deprimidas, la depresión es tremenda, ¿no? Em, Existe poca atención médica en las estructuras deportivas, profesionales. En el Perú mucho menos todavía, ¿no? O sea, no hay médicos, no hay controles. Lo que sí hay es en los campeonatos olímpicos, en los campeonatos mundiales, ¿no? Fuera del ambiente deportivo, eh, la ausencia de inversiones o valores diversificados, o sea, ¿qué significa esto? Hay gente que apuesta solamente al deporte, ¿no? El deporte da mucho dinero y como da mucho dinero, invierten en equipos, en competiciones, ¿no? Estamos hablando de los inversores, ¿no? Y es como que obligan a los clubes a lograr, ¿no? El círculo familiar es un tema importante, o sea, en la familia muchas veces, y eso yo em, lo he vivido muy de cerca, que presiona mucho, la familia presiona mucho a los integrantes de la familia para tener altos índices. O sea, a veces los padres quieren los padres son los que quieren, no los hijos a veces, ¿no? El orgullo de tener su hijo campeón en algo, ¿ya? ¿Ya? Yo lo vivo de muy cerca porque mi familia está metida en el tema de la marinera y en la marinera hay mucho dinero de por medio, los campeonatos de Trujillo son sabidos que son conocidos, son unas estafas, ¿no? Pero se aprovechan de los chicos que les gusta bailar, ¿ya? Entonces ellos se preparan durante un año para bailar y se preparan duro, duro, se preparan. Pero ante tus ojos ves en los campeonatos ya, que felizmente este año no ha habido, ¿ya? Em, ves que ganan personas no bailan, que no bailan nada, ¿no? Y eso se ve en otros deportes, ¿no? Y viene una gran frustración, ¿no?
Entonces el círculo familiar lo que hace es presionar. Yo conozco familias que presionan a sus hijos, ¿no? Y eso es terrible. Entonces a veces yo conozco incluso una familia muy cercana a mí que lo mencionó, ¿no? Que le daba, es la hija de un médico, le daban hormonas para el crecimiento a sus hijos, a sus hijas, para que dancen con más potencia, para que crezcan más, para que tengan más potencia en su, ¿no? Claro, sus hijas crecieron tremendas mujeres, pero no ganaron, ¿no? Y bueno, es que ahí no se gana pues por baile, se gana por dinero. Entonces, la presión de los amigos, la búsqueda de la fama, todo eso incita a, a que em, la gente que no está preparada psicológicamente, que no tiene bien definida su personalidad, se deje llevar por el tema de la droga, ¿no? Del dopaje. Es muy triste, pero eso ocurre. ¿Sí? Em, Acá hay este, un caso muy conocido en Europa, ¿no? Dice, la polémica apareció con un positivo en el control de hematocrito, o sea, de sangre, en el Giro 99, tras haber ganado en 4 etapas, la octava, la 15ª, 19ª y 20ª. Se trata de un ciclista Pantani, ¿no? Y que llevó a la Unión Ciclista Internacional a expulsar a este señor al que le llamaban el pirata, ¿no? Dio un 52% de hematocritos en la sangre, cuando lo permitido es 50%. Este positivo lo llevó por la calle de la amargura en los siguientes meses. Lo votaron, él negó mucho tiempo en alguna sustancia de tomado y renunció a España, renunció a los campeonatos del mundo y etcétera. Pero en el caso peruano, ya les voy a compartir con ustedes, hay un caso peruano reciente, ya. Ya, a ver, Perú. Mauricio Fiol, ¿ya? Este caso de este chico es muy conocido, por ejemplo, ¿ya? Triste es el caso porque él 2 veces lo han detectado, ¿no? Y dice, por ejemplo, ¿no? La FINA notificó la medida, la Federación Internacional de Natación, notificó la medida tras haber sometido al peruano a varias pruebas antidopajes, ¿ya? ¿Qué pasa con él? El nadador peruano Mauricio Fiol fue suspendido por 8 años tras haber dado positivo en 6 controles antidopajes, ¿ya? Fior ya había afrontado un primer castigo de 4 años anteriormente, ¿eh? Ya en el 2015 lo detectaron en los Juegos Panamericanos de Toronto. Y ahora, esto es del 25 de agosto de este año, lo han vuelto a detectar. O sea, ya es una conducta, es una conducta reiterativa que ya es hasta delictiva, ¿no? Según el comunicado de FINA, los días 30 de junio, 7 de julio, 12 de julio y 12 de agosto, el 1 de septiembre y 17 de septiembre de 2019, se realizaron controles de dopaje al nadador Mauricio Fiol Villanueva de Perú. En cada caso, el deportista dio positivo a la sustancia estanosol, que es un esteroide anabólico, androgénico, exógeno de clase. De estas pruebas, 5 se realizaron en periodos fuera de la competencia, todas ellas analizadas en el laboratorio de Montreal. La decisión del panel de dopaje de la FINA determinó que Mauricio Fior cometió una violación al reglamento antidopaje de dicha institución. ¿Ya?
Dice, como esta fue su segunda violación de las normas antidoping, ha sido sancionado por un periodo de 8 años que comienza el 3 de agosto. Entonces, este chico ya tiene una conducta de esa naturaleza. O sea, ya él salió incluso en la primera vez hace 5 años, yo recuerdo, a negarlo. Lo negó públicamente, que es mentira, que habían hecho y que iba a apelar. Pero igual lo suspendieron 4 años y ahora lo suspenden 5 años. Pues. ¿Por qué? Porque, o sea, el afán de ganar es mayor a, a tus normas personales, ¿no? A tu vida moral, ¿ya? ¿Ya? Y disculpen que sea tan insistente, pero lo mismo, la misma preocupación yo tengo con los psicólogos que están cometiendo eso. Yo felicito a aquellos alumnos que no han, acá hay varios que han salido desaprobados, pero desaprobados han intentado hacer su propio trabajo, ¿no? Con su propia creación, ¿ya? Pero su esfuerzo es válido, yo lo reconozco, ¿ya? Yo lo reconozco. Pero hay quienes de verdad no, no les ha interesado nada, ¿ya? Así que vamos a ver algún premio para aquellos chicos que han hecho su esfuerzo, ¿no? Y que han estado viniendo a todas las clases y todas esas cosas. Déjenme pensar qué voy a hacer. Muy bien. Vamos a darnos unos 10 minutos de break, ¿ya? Y nos encontramos a las 8 en punto de la mañana, ¿ya? De la noche. ¿De acuerdo? Muy bien. Está bien, de acuerdo, esto, maestro. Profesor, disculpe, Sí, le quería pedir permiso si me puedo sentar a partir de las 8 porque tengo una reunión de trabajo urgente, por favor. ya, está bien. Gracias, profesor. Vale, nos vemos.
Muy bien, vamos a continuar con nuestra clase. Bueno, ya hemos visto nosotros cómo a lo largo de todas las épocas se ha utilizado de alguna manera el dopaje, la droga, las sustancias para estimular el organismo, estimular el rendimiento de las personas por diversas razones, ¿no? Y cómo con el paso del tiempo esa estimulación se ha ido utilizando para fines ya más personales, más de intereses, más financieros, más de orgullo, poco a poco, ¿no? Ya habíamos visto cómo los dueños de caballos de carrera comenzaron a dopar a sus animales y luego eso entró a las personas y hoy día eso ya es una práctica, ¿no? Una práctica que por más que nosotros queramos eliminar, en la ética deportiva no se puede eliminar porque tiene que ver con rasgos de personalidad, ¿no? Por ejemplo, con rasgos medio psicopáticos, ¿no? Hay personas que tienen mucho temor a romper las reglas, hay otros que no tienen temor a romper las reglas, ¿no? Y lamentablemente, pues, en todas las profesiones se da, ¿no? Y dice que esa raíz del nacimiento del deporte moderno, especialmente en el deporte de competición, a partir del siglo XIX, cuando ya comienza a aparecer el tema del uso de sustancias o brebajes para conseguir el éxito, ¿no? La búsqueda del éxito fácil, el éxito a costa de cualquier cosa, ¿no? Y todo esto con la finalidad, como les había mencionado, de aumentar el rendimiento físico, ¿no? Hablé de la cafeína, ¿no? Y la cafeína es usada desde principios del siglo XIX en natación, en atletismo y en ciclismo, ¿ya? Hoy día la cafeína es una droga prohibida, o sea, un deportista no debe tener cafeína en su organismo, por supuesto menos cocaína y otros, ¿no? Y otros, una de esas sustancias. Y como dice ahí, el primer caso mortal de uso de cafeína en el deporte es por el ciclista galés, o sea, el ciclista Galo se le llama francés, ¿no? Linton, que fallece en 1866 por tomar estupefacientes, ¿no? Y luego ya en el fútbol, en el boxeo, se ven mucho más casos. En 1950 aumentan los casos de doping, por lo que en la década de los 60 las federaciones y asociaciones deportivas reglamentan el control antidoping. Luego, pero comienzan a aparecer nuevas sustancias o sustancias que son medicina, que son utilizadas como droga, ¿no? Sobre todo el doping hormonal, ¿no? Que se inicia con los esteroides anabolizantes, ¿no? Que introducen en los años 50, ¿ya? Y ahí se descubrieron. Y bueno, esto comienza pues a crecer, ¿no? Comienza a crecer. Nosotros como psicólogos, ¿por qué debemos estudiar? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el entrenamiento de la fortaleza psicológica, de la que habíamos hablado en las primeras semanas, ¿no? No sé si ustedes conocen el caso de Ben Johnson, famosísimo, ¿no? Era un hombre, un estadounidense que era el más rápido del mundo. Realmente, si ustedes vieran sus carreras, eran poderosas, ¿no? Poderosas. Y lamentablemente él le ganó al hombre más rápido del mundo, pero luego se dieron cuenta de que a Carl Lewis, se dieron cuenta de que era por dopaje, ¿no? Dice, en el Campeonato del Mundo de 1987, celebrado en Roma, Johnson se hizo famoso al derrotar a Carl Lewis, que en ese tiempo era el mejor del mundo, ¿no? Batiendo además el récord del mundo con un registro
escandaloso, un registro más rápido, ¿no? Que es 9.83 segundos, ¿no? Si no me equivoco, el récord era 9.88 por ahí, ¿no? 5 segundos menos es una barbaridad en los 100 metros planos, ¿no? Un año más tarde, Johnson y Lewis volverían a enfrentarse en una gran final, ¿no? Los Juegos de 1988, esa es la que yo pude ver, ¿no? De nuevo, Johnson ganó a Lewis y lo hizo rebajando aún más todavía el récord mundial, dejándolo en 9.79, o sea, era un caballo corriendo, ¿no? El mundo quedó maravillado, una hazaña de la grandeza de Bob Beamon, una plusmarca que perduraría, un atleta que sería recordado. Johnson era un héroe, pero pocos días después un análisis de orina demostró que Johnson había consumido esteroides, lo que le valió la descalificación por dopaje. El escándalo fue tan grande o más que lo había sido su victoria. La prueba reina de la velocidad quedó en entredicho y muchos atletas, o sea, eso fue como un ejemplo, pero si ustedes se dan cuenta, estos son escándalos que finalmente terminan en la ruina de estas personas porque nadie los quiere. Bueno, en primer lugar, ellos ganan mucho dinero por el uso de ropas deportivas, marcas. Todas las marcas les quitan el auspicio, no vuelvan a correr más en su vida, no tienen trabajo, no pueden hacer ni siquiera de profesor de educación física porque es un mal ejemplo. Entonces terminan en la ruina, ¿ya? Pero si se dan cuenta ustedes a lo que yo quería llegar, es que a pesar de que estos casos existen y son ejemplo para nosotros, la gente sigue haciendo el doping. ¿Por qué? Porque precisamente, como le decimos, hay un problema de personalidad, ¿no? Hay un problema, hay un trastorno ahí, ¿ya? Que tenemos que tener en cuenta. Hay un código mundial antidopaje, ¿no? Dice, los programas antidopaje pretenden proteger lo intrínsecamente valioso del deporte, que es el espíritu deportivo, que es la moral deportiva, los valores deportivos, que es la esencia misma del olimpismo, es el juego limpio, el fair play, ¿no? Que es realmente hoy día se está buscando, ¿no? O sea, valorar más el deporte limpio. El espíritu deportivo es la celebración del espíritu humano. El cuerpo y la mente, que son sanas, cuando nació la competición olímpica en Grecia, nació bajo el eslogan mente sana en cuerpo sano, y eso se está perdiendo. Hoy día se debe rescatar los valores. ¿Qué valores? La ética, el juego limpio y la honestidad, la salud por sobre todo, o sea, personas que deben ganar con salud, la excelencia en el rendimiento, o sea, un rendimiento basado en el esfuerzo, basado en el entrenamiento, en el juego limpio, ¿no? El carácter, ¿no? El carácter se forma con la perseverancia para lograr los objetivos, la alegría y la diversión. O sea, eso es lo que se debe rescatar, que el deporte es alegría y diversión, pero en realidad la mayor parte de las veces no es alegría y diversión para los deportistas, es una presión tremenda por ganar, ¿no? Y eso está desvirtuando el deporte y eso está haciendo que la gente utilice pues estos extras, ¿no? El trabajo en equipo, lograr el trabajo en equipo, la dedicación y el compromiso, el respeto a las normas y a las leyes que debe estar en todo lado, en todo momento, ¿no? El respeto hacia uno mismo y hacia los otros participantes. Es también una norma de moral, de espíritu deportivo, el valor, el espíritu del grupo,
El dopaje es contrario a todo esto, ¿ya? El dopaje es contrario a todo esto, ¿ya? Es totalmente contrario. Es como, reitero, insisto hasta el final, es como el plagio. Todo el mundo estudia, todo el mundo le saca la mugre, pero hay gente que no. Hay gente que prefiere copiar y pegar, ¿no? Entonces, el plagio va contra el juego limpio, la ética profesional, la excelencia, el rendimiento, la perseverancia, el carácter, el trabajo en equipo, el respeto a uno mismo y a los demás, el respeto a sus universidades, a sus docentes. Entonces, igual, el dopaje va contra todo eso, ¿no? No es que yo pierda la paciencia, chicos, no lo vayan a pensar, no voy a hacer que estoy obsesivo con eso, sino que, insisto, me preocupa mucho en la ética del profesional que mis alumnos estén utilizando esos recursos tan bajos, ¿no? Programas para hacer frente al dopaje. En principio hay controles antidopaje, ¿no? Eh, son muy costosos, ¿ya? Y son muy lentos. Por eso es que no se pueden utilizar para todos los deportistas, solamente debe ser por sorteo, ¿no? También existe que hay corrupción, porque se manipulan las muestras, ¿no? En algunos casos, ¿ya? Se paga grandes cantidades de dinero y los laboratoristas, los que llevan esas muestras, ahí hay también otra pequeña mafia, ¿no? Em, la, la, entonces los controles antidopaje son un aspecto muy importante. Es necesario que haya programas, y acá viene el trabajo de los psicólogos, está en la parte superior derecha, en el recuadro celeste, dice programas preventivos educativos. Y ya ahí trabaja el psicólogo. Se trabaja desde el colegio incluso. Necesarios eh, para evitar este tipo de conductas, ¿no? Eh, Asumir que si una persona no está en condiciones de ganar, pues que acepte su derrota o que acepte que necesita más entrenamiento, estudiar más, preocuparse más, dedicarse más, qué sé yo, ¿no? Estos programas son necesarios para preservar la esencia del deporte y se deben aplicar a toda la población, porque es a padres, a hijos, a compañeros e incluso en generaciones. Beatriz, ¿quiere intervenir? Sí, solo un pequeño comentario. Sí. Estos programas preventivos, educativos, más tendría que ver con el profesional en psicología. ¿Por qué? Porque he visto que incluso los docentes, ¿no? Son los que fuerzan esta actividad. No solamente, no dopando, por decir, ¿no? Es jalar elementos que se les llama al participante, que reduzca la edad, o sea, la manipulación sí existe. Entonces, yo veo por ese lado. Negociaciones en la mesa. Así es. Entonces, también en sí engloba un montón de factores, desde la misma institución, ¿no? Si tiene ¿qué le puedo decir? Una meta, una visión, una misión de poder, no sé, formar estudiantes adecuados para lo que está hecho en las instituciones educativas, sería diferente, pero yo veo que hay docentes y son docentes muy bien cohesionados en grupo para lograr el objetivo a como dé lugar. Ese era el comentario. Sí, efectivamente es en docentes, pero en realidad, como dice ahí, es a toda la población. Ahora tú me dices psicólogos, pero a ver, disculpe que insista, chicos, Beatriz, pero los psicólogos estos que están plagiando acá, el 80% de los exámenes, el 80%, yo tengo 9 cursos, el 80% de los exámenes en los 9 cursos
¿Crees tú que esos psicólogos son confiables? ¿Tú confiarías a tu hijo o a tu familiar a ese psicólogo o a esa psicóloga? No, Absolutamente. no. Entonces, no solamente es profesores, ¿ya? Eso es un problema de ética, un problema moral de todo el país, ¿no? Imagínate, si los psicólogos y los profesores ya no son confiables, entonces ¿dónde estamos? ¿Qué esperamos del país? ¿No? Entonces, eh, ahí está mi preocupación. Esa es mi preocupación, mi gran preocupación, ¿no? Yo También los papás se prestan para ello, los también. papás, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la familia a veces considera que un triunfo es éxito para la familia, ¿no? Entonces, es un problema nacional, es un problema de poblaciones. En la parte inferior izquierda dice medidas informativas y educativas para hacer frente al dopaje. Entonces, ese es nuestro trabajo, ¿no? Sensibilización. Los programas de sensibilización son aquellos programas en los cuales se prepara, se sensibiliza, se busca que la persona observe esto y le preste atención, ¿no? Luego viene programa de información, proporcionar datos, proporcionar información, importantísimo. Luego viene la educación. Todos sabemos que educar es formar en valores, ¿no? Una cosa es capacitar y otra cosa es educar. La educación viene en valores, ¿no? Luego viene la persuasión, ¿no? Ya el hablar a todo nivel, el llegar por distintas vías a la meta, a la mente de la persona. Luego viene la disuasión. ¿Qué cosa es disuadir? Disuadir es eh, plantear medidas correctivas para evitar la conducta, ¿no? O sea, por ejemplo, se te va a castigar por tal cosa, va a pasar todo esto. El Código Penal establece esto. O sea, cuando tú difundes eso, se llama disuasión. Pero también no está de más la rehabilitación. ¿Qué significa la rehabilitación? Para aquellas personas que cayeron en eso y que corren el riesgo de volver a caer, pues un programa de rehabilitación, de recuperación, para que pueda entrar nuevamente en en el, en el mundo deportivo con otra mentalidad. Y ahí el trabajo del psicólogo es importante, pero también la mente del psicólogo, como digo, ¿no? Entonces, eh, la idea es preservar el espíritu deportivo, lograr un comportamiento ético que sea sumado a lo que es el respeto a las reglas, ¿sí? El respeto a las reglas. Entonces, en esta diapositiva se resume nuestro trabajo, ¿no? Ahora, la idea es, ustedes podrían decir, ¿pero qué hago específicamente? No, o sea, lo bueno de que este campo es virgen se presta a introducir cualquier tipo de programas que sean creativos y que logren resultados. O sea, no existe un método único para este tipo de programas, ¿no? Debe haber gran cantidad de métodos, ¿no? ¿Qué dice el principio de culpabilidad? Un deportista toma involuntariamente una sustancia dopante. Se ha dopado, o sea, si lo ha hecho involuntariamente, y, y si lo ha hecho involuntariamente, inconscientemente, lo importante, la obligación es notificar, ¿no? Si se toma conciencia, notificar en cualquier momento el lugar en que se encuentra para ser sometido a un control antidoping, ¿no? Eh, ¿Encontrar una sustancia prohibida en el cuerpo de un deportista implica un caso de dopaje? No necesariamente. Por ejemplo, el famoso caso de Guerrero, ¿no? Dicen que no se dopó, pero ¿qué pasó? Se metió con una mujer que había estado dopada, que había consumido drogas, ¿no? Cocaína, piña, piña, ¿no? Entonces, eh,
el hecho de que existe una sustancia prohibida en el cuerpo de un deportista no necesariamente es dopaje, ¿ya? Puede ser por vía indirecta, por cruce, por a veces lo hacen usando utensilios que han estado contaminados, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, alguien tomó un té de coca y sobre esa misma taza yo tomo té nomás, ¿no? Entonces, puede ser que eso lleve a uno, ¿no? A un problema de doping inconscientemente. Entonces, el tema de la culpabilidad es también un análisis muy importante. Por ejemplo, acá hay un plan de educación y prevención, ¿no? En la parte izquierda tenemos grupo destinatario, deportistas de alto rendimiento, incluidos los deportistas con discapacidad, deportistas de nivel formativo. El objetivo es que el 100% de los deportistas de alto rendimiento estén informados de sus derechos y responsabilidades. Eso es importante, ¿no? Que todos estén informados. ¿Qué actividad se puede hacer? Repartir trípticos informativos durante las charlas, eventos a los deportistas. O sea, siempre tiene que haber periódicos murales donde puedan ver ellos, ¿no? Marco temporal, calendario en la concentración, en el mismo evento deportivo, a los deportistas, técnicos, entrenadores. Tiene que haber cursos de autorizaciones de uso terapéutico, del uso de sustancias. Luego vemos que el equipo técnico, el personal médico de los deportistas, dirigentes deportivos, padres de familia, o sea, todos los que están alrededor del deportista deben recibir formación también, y cuyo objetivo es que el 60% del personal médico del deportista esté informado sobre las normas de autorizaciones de uso terapéutico. Yo creo que en lugar de 60% debe ser, ahí debe decir mínimo, ¿no? Pero deben ser todos. Hay que realizar seminarios, talleres, grandes eventos organizados por federaciones nacionales. ¿Ya? Jóvenes de educación secundaria, ¿ya? El 50% de los jóvenes de los colegios deben estar informados de los peligros del dopaje. Yo no sé por qué ponen el 50%, este es un plan nacional. En realidad debe ser el 100%. Desarrollar una charla para que los profesores la incorporen al programa de educación antidopaje todo el año académico. Y finalmente, personal de apoyo y padres de familia de los deportistas, que el 100% del personal de apoyo de padres deportistas, padres de familia de los deportistas, estén informados sobre los peligros del dopaje, todo lo relacionado con el dopaje y sus consecuencias. Realizar charlas, seminarios, talleres en grandes eventos organizados por las federaciones, que eso es muy importante, ¿ya? Y esto en cada concentración, en cada evento y durante todo el año, ¿sí? Muy bien, se sugiere la lectura, la psicología en el dopaje, que es más profunda, el video, la revista de Filosofía, Ética y Derecho, en su página 154 a 181, y el video, el doping documental, la otra cara del deporte, que podrían ver para incrementar y mejorar su conocimiento en este aspecto. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? Muy bien, entonces eso sería todo y nos veríamos la siguiente clase, ¿de acuerdo? Gracias. Muchas gracias, docente. Buenas noches. Gracias.